darles las gracias por esta oportunidad. Es la segunda vez que le hablo a este grupo y para mí es un gran honor porque sé que Cataluña es un lugar del mundo donde muchas cosas grandes pasan. Y ya me di cuenta, gracias a todos los precedentes, que ustedes están listos para la Europa post-COVID, un salto al mejor futuro posible. ¿Cómo hacemos para ir hacia un crecimiento verde, digital, justo y global? Sobre todo, explicar por qué estamos en el momento preciso en que eso es posible. Tendré 5 puntos en mi intervención: 5 revoluciones tecnológicas, 4 épocas de bonanza, el moldeo sociopolítico de las tecnologías, por qué verde y digital a la vez, por qué justo y también global, y por qué perseguir el consenso. Empecemos por la noción de que tenemos 5 revoluciones tecnológicas en los últimos 200 y pico de años. La primera fue la revolución industrial, la segunda, la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. La tercera, que fue la época del acero y la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil, naval, desde más o menos 1870, fue la primera globalización. Como primera globalización, tuvimos la posibilidad, primero que nada, de los vapores, que podían recorrer el mundo en 2 semanas de norte a sur, los ferrocarriles transcontinentales, el telégrafo transcontinental y transoceánico. Es decir, tuvimos algo muy parecido a nuestra Internet actual y podemos aprender mucho de lo que ocurrió en esa época. Luego, la cuarta, la época del petróleo, el automóvil y la producción en serie, la que todos los que tenemos una cierta edad consideramos nuestra época. Y esta, la actual, la época de la informática y las telecomunicaciones, que los neo-schumpeterianos consideramos que estamos solo a mitad de camino. Y eso es precisamente de lo que les voy a hablar hoy. El hecho de que estamos a mitad de camino de esta revolución tecnológica nos indica que estamos precisamente al umbral de lo que podría ser una época de oro. Cada una de estas revoluciones ha llevado a cambios tecnológicos, tecnoeconómicos, socioinstitucionales profundos, con desigualdad creciente en la primera mitad de la difusión, es decir, en esta época que ya tenemos detrás, y su reversión parcial durante una época de bonanza en la segunda, a veces bastante más que parcial, como ocurrió cuando los trabajadores cuello azul elevaron su nivel de vida significativamente en los países avanzados, Estados Unidos, Europa, etc. Esta secuencia de burbujas, recesiones y épocas de bonanza se repite históricamente. Tenemos primero tiempo de burbujas, prosperidad y desigualdad, y luego épocas de bonanza, prosperidad ampliada, ganar, ganar. Entre las dos, un periodo post-burbuja de recesión, protestas, populismo, como el que estamos viviendo en estos tiempos y como ocurrió en los años 30. La manía de los canales fue seguida por el gran salto inglés. En la segunda, la manía de los ferrocarriles fue seguida por el boom victoriano. Después de muchos booms globales, porque en la época de la globalización los colapsos y los booms ocurrieron en diferentes países a lo largo del mundo, tuvimos la Belle Époque y la era progresista en Estados Unidos, la Belle Époque en Europa. Los locos años 20 fueron seguidos por la época de oro de la posguerra y la burbuja del Nasdaq y el casino global que tenemos nosotros ahora podría llevarnos a una época de oro sustentable y global de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Lo que les estoy tratando de decir es que estamos aquí, precisamente en el momento en que podemos construir ese futuro mejor. De tal modo que la época actual equivale a los años 30 y la Segunda Guerra Mundial.
Y una época de oro dependerá de que las políticas brinden la dirección. Se trata siempre de que el Estado proactivo entra precisamente para traer este moldeo de las revoluciones tecnológicas hacia una época dorada. ¿Qué es este moldeo sociopolítico de las tecnologías? Bueno, esencialmente no hay determinismo tecnológico. La tecnología brinda las herramientas y pone el escenario. El direccionamiento para desencadenar una época de oro es político, simplemente político. El resultado depende de la presión social, la sociedad civil, los movimientos políticos, las universidades, los líderes sociales y empresariales tienen un rol decisivo en el resultado. ¿Cuál es la naturaleza de este intervalo de relevo poscolapso, de este momento que hemos estado viviendo? Hoy, como en los años 30, tenemos desempleo estructural, aunque en algunos casos se oculte un poco las cifras de empleo precario, descalificación, tanta gente que perdió lo que tenía para conseguir un buen empleo, desigualdad, desesperanza, resentimiento, un casino financiero que no financia la economía global, sino que se financia a sí mismo y se enriquece a sí mismo sin enriquecer a la sociedad. Monopolios gigantes que no sabemos cómo vamos a controlar. Crecimiento débil. Estancamiento secular, tal como dijo Alvin Hansen en los 30 y como viene diciendo Larry Summers ahora. Recesiones, incluso depresión. Xenofobia. Pueden ser los judíos, pueden ser los musulmanes o los migrantes o los mexicanos. Alguien tiene que tener la culpa. Migraciones económicas, muchas. Agitación social, divisiones políticas y, sobre todo, líderes populistas mesiánicos teniendo gran éxito precisamente por todos estos elementos. Pero, ¿qué es lo otro que caracteriza este momento? Un enorme potencial tecnológico sin una dirección común, clara y sinérgica. Eso es lo que se necesita en estos momentos. Es el momento histórico cuando empresas y gobiernos deben identificar y emprender los rumbos que son más sustentables socialmente y ahora obviamente también sustentables ambientalmente. El moldeo de cada revolución puede resultar en una gran variedad. La revolución de la producción en masa llevó a 4 modelos distintos con el mismo paradigma tecnológico. Estuvo el fascismo, Italia, Alemania, España, Portugal, etc. El comunismo, la URSS, China, Corea del Norte, etc. Las democracias keynesianas, una amplia gama desde Estados Unidos hasta Suecia en términos de la organización social. Desarrollismo de Estado, muchas variantes en países del tercer mundo. Todo eso se hizo con las mismas revoluciones, dándole rumbo distinto a la misma revolución. De tal forma que esas tecnologías fueron en direcciones distintas y con grandes diferencias en el seno de cada grupo. ¿Qué lograron las socialdemocracias en la época de oro de la producción en masa? Pleno empleo, educación, salud y seguridad, basados en la casa propia. Súper importante en esa época la casa propia y el consumo de masas para la mayoría de los ciudadanos. Pero destruyendo el ambiente y excluyendo al tercer mundo. ¿Qué podríamos lograr en una época de oro sustentable, digital y global? Lo mismo, pero digital y verde. Además de creatividad, significado, redes sociales, aprendizaje constante, porque ahora el conocimiento vale más que la casa propia. La seguridad, el futuro dependen más del conocimiento que de la casa propia. Es más, la casa propia depende del conocimiento. Todo esto basado en colaboración, acceso, servicios más que productos, alquiler, mantenimiento, reciclaje y reuso. Es decir,
otra manera de tratar las cosas físicas y darle mucha más importancia al conocimiento y a lo intangible, que es lo que hacen estas tecnologías mejor. Todo ello mejorando a toda la sociedad global, y ya les diré por qué y cómo, floreciendo en un planeta sano. Esta cuestión de la polarización del ingreso es muy importante que la entendamos, porque se da siempre en esos periodos de instalación de cada revolución. Vamos a ver el porcentaje del ingreso declarado, obviamente, del 1% superior de quienes pagan impuestos en Estados Unidos, incluyendo ganancias de capital. Miremos aquí, estos son los años locos 20 y los 30 y la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, se llega hasta 25%, el 1% de la sociedad, tal como estamos viendo ahora, desde la burbuja del Nasdaq, con la burbuja de los 2000 y de allí en adelante estamos en la misma zona de desigualdad. El 1% está recibiendo entre 20 y 25% de todos los ingresos. Pero fíjense ustedes que en el boom de la posguerra, la época de oro de la producción en masa, es 10% lo que tiene el 1%, porque se distribuye mucho mejor. Por cierto, se distribuye mucho mejor una cantidad superior, porque lo que ocurre en las épocas de oro es que todos ganan. Entonces, vemos como desde la estanflación de los 80, desde que cambió el mundo hacia el libre mercado puro, sin intervención del Estado, cosa que ocurre en todos los comienzos de revolución tecnológica, porque nadie sabe hacia dónde llevarla, vimos esa pérdida de esa ventaja que la sociedad había adquirido en la época de oro. ¿Qué tenemos por delante? ¿La continuación de esto mismo, de esta misma desigualdad? ¿O vamos en verdad hacia un boom post-COVID, hacia una época de oro de la era de la información? Bien, pues los periodos de despliegue o épocas de oro tienden a revertir el proceso. Hagamos eso ahora. ¿Lo lograremos de nuevo? ¿Qué son estas épocas de oro? Son tiempos ganar entre la sociedad y los negocios, cuando el capitalismo se relegitima como opción de justicia social y desarma al populismo. Ahora veamos por qué verde y digital a la vez. La revolución de la producción en masa, con el uso intensivo y desperdiciador de energía y materias primas, es la causa principal de las amenazas, es decir, lo que tuvimos antes de bueno es la causa del problema que estamos viendo ahora. Las amenazas de cambio climático y de superación de los límites planetarios. La revolución de la información, con la naturaleza intangible del software y de su transporte vía Internet, brinda el mejor conjunto de herramientas para convertir productos en servicios intangibles, claro, y revertir las tendencias anteriores. Los estilos de vida y los métodos de producción sustentables nos van a indicar el camino. Veamos algunos ejemplos de verde y digital que todos estamos viendo a nuestro alrededor. Música y filmes en Internet, noticias en línea, libros digitales. Podríamos ver alquiler y mantenimiento de productos auténticamente durables. Hoy en día podríamos producir refrigeradoras, cocinas, todo que duren 100 años. Ningún problema. Haciéndolo con materiales especiales, porque las tecnologías están allí. El hecho de que desperdiciáramos todos esos productos y que solo nos duraran 5 años era parte de la obsolescencia planificada, que fue una solución muy inteligente, pero ahora muy dañina, que se aplicó cuando los mercados empezaron a saturarse. Ahora podríamos tener productos de larguísima duración para que todo el mundo pueda tener a lo largo de la vida del producto muchas personas, con diagnóstico electrónico, partes y piezas impresas con 3D, es decir, no produciríamos más partes y piezas para estos productos, sino que se imprimen
cuando se necesiten si es que algo anda mal. Otra manera de concebir la posesión, simplemente un alquiler garantizado. Agricultura, por cierto que es muy importante que con ese alquiler y mantenimiento habría una creación de empleo enorme, porque los mismos trabajadores que ya dejaron de producir, de fabricar y ensamblar los productos que ahora se están haciendo en China, podrían mantenerlos. No importa dónde se produzcan, tendríamos empleo de mantenimiento a lo largo de la vida de esos productos. La agricultura hidropónica guiada por computadora alrededor de las ciudades, que nos permitiría reducir las latas, todo ese mundo que afecta al ambiente, y ayudaría a la mejor nutrición de la población con alimentos frescos. Redes eléctricas interactivas para optimizar el uso energético, obviamente energía cada vez más renovable. Los llamados MOOCs y otros modelos de enseñanza-aprendizaje permanente, donde los profesores se convierten en verdaderos guías, mientras que escogemos a los mejores profesores para dar las charlas generales de conocimiento que todo el mundo puede tener. Eventos virtuales y reuniones en línea sin movilizarse como este que estamos teniendo hoy, escoger a veces entre hacerlo uno o hacerlo otro, etc. Verde es el objetivo. Las TIC son el principal instrumento. Una advertencia importante. Ya hemos tenido 3 oleadas de destrucción de empleos, saberes, industrias y regiones. La globalización, el cambio tecnológico y la pandemia. No debemos contribuir a una 4ª oleada destructiva. Y resulta que la transición verde inevitablemente destruirá y creará empleos, como toda revolución tecnológica. Siempre hay destrucción y construcción creadora, como lo llamaba Schumpeter. Pero en este caso tenemos posibilidades de controlar cómo hacemos la transición. La ruta de la reconstrucción deberá empezar por las inversiones que generan empleos. Si no hacemos eso, vamos a incrementar el justo resentimiento con sus consecuencias políticas. Hay muchas cosas que crean empleo, empezando por la reconstrucción de todo el ambiente construido, todo lo que es construcciones, todo lo que es esta idea de las ciudades 15 minutos, toda una cantidad de... Y estas cosas como lo del alquiler, el proceso de alquiler, que esto se hace con leyes que impiden que se pueda botar cualquier producto de estos durables en el basurero municipal. No se puede, usted lo tiene que recoger, si usted fue el dueño, si usted fue el que lo vendió. Y por último, porque justo y también global. Estamos todos juntos en el contexto global. Si el aumento en la violencia, las migraciones desesperadas y el populismo no habían convencido al mundo, la pandemia lo hizo. El boom de la posguerra fue el resultado de una justa distribución del ingreso en el norte, la cual creó una demanda dinámica para el éxito de los negocios. Pero se mantuvieron baratos los materiales y el petróleo, dejando atrás a los países en desarrollo. Pensemos ahora en un plan Marshall que impulse la inversión verde en el sur, basado en un impuesto a las transacciones financieras globales y no necesariamente con donaciones de los países, aunque eso hay que continuarlo, pero digamos, vamos a contar con un fondo que permita la inversión en el sur seriamente, en gran escala, en base precisamente a la riqueza general que el mundo mueve a lo largo de las redes electrónicas. ¿Qué ventajas tendría para el norte el desarrollo del sur? ¿Por qué tenemos que preocuparnos en el norte de lo que pasa en el sur? Obviamente hay razones humanitarias y de justicia, pero ahora existen intereses económicos. Si el sur global no protege el ambiente, el esfuerzo del norte será en vano y se va a diluir, porque estamos en un solo planeta.
Y si el sur está desesperado y hace lo que no es decir, trata de copiar lo que hicimos antes, no vamos a lograr nada, vamos a estar subiendo la escalera mecánica que va bajando. Pero mucho más importante es que el desarrollo verde del sur crearía demanda dinámica en el norte para I+D, para investigación y desarrollo, para bienes de capital e ingeniería sustentables y adecuados, y eso crearía inversiones, empleos calificados y exportaciones. China se llevó, y todo en Asia en general, tienen la producción de bienes de consumo de masas. Si eso regresa a Occidente, va a regresar con robótica. Lo otro sería una locura, pasar de unos salarios muy bajos a los salarios que estamos acostumbrados a tener en Occidente. Entonces, esto es el gran secreto. Esto es la gran solución. El desarrollo del sur es la fuente de demanda del norte, tal como fue el desarrollo de los salarios de los trabajadores cuello azul en la producción en masa, lo que creó la demanda para la casa propia, todo lo que iba adentro y el automóvil en la puerta. A su vez, la creación de empleos y oportunidades en el sur frenaría las migraciones y reduciría la violencia, o sea que es realmente un juego ganar-ganar a escala global. ¿Por qué perseguir el consenso? ¿Por qué necesitamos el consenso para hacer esto? En primer lugar, porque los proyectos nacionales exitosos tienen un patrón común. Piensen en Japón, piensen en Corea, ¿cómo ocurrió? Se identifica una oportunidad, hoy ya les he explicado en qué consiste. Hay que tener instituciones adecuadas de promoción y apoyo, elevando la capacidad técnica del Estado, tal como hizo el MITI japonés. Estas instituciones logran identificar grandes proyectos u objetivos, o como dice Mariana Mazzucato, misiones, cosas concretas que se van a lograr en cierto plazo y que incluyen a una cantidad de actores, investigadores, empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, según de lo que se trate. Tendríamos entonces para eso recursos humanos empresariales y técnicos a diversos niveles. Hay que formarlos o traerlos o hacer o usarlos, los que tenemos. Alianzas técnicas y comerciales dentro del país y en el exterior. Financiamiento, obviamente. Políticas claras y favorables. Consenso estable y las políticas también estables, que se sabe hacia dónde va y hacia dónde se va a ir, y que todas las instituciones y que todas las políticas y que todas las reglamentaciones van en esa misma dirección. Creo que eso es lo que la Unión Europea está tratando de hacer ahora. Muy importante. Ni el Estado ni el mercado, sino ambos apuntando a un mismo rumbo de consenso. El éxito dependerá de un masivo esfuerzo de innovación institucional, no solamente innovaciones en las empresas, no solamente innovaciones en productos, en procesos, en servicios, no. Innovación institucional, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo logramos tener las instituciones adecuadas para este momento? Recuerden que para tener el boom de la posguerra se montó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el dólar como el Bretton Woods, todo el dólar como oro, una cantidad, el GATT. Todas las instituciones, esas grandes, y además dentro del Estado, el Estado del Bienestar, muchísimas instituciones, eso no es eterno. Hoy necesitamos otras, necesitamos instituciones adecuadas. Y ese consenso hay que crearlo entre gobierno, negocios, sistema educativo, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales. Que el país o la región se sienta comprometida con un objetivo claro, con un conjunto de objetivos claros para que todos trabajemos en la misma dirección. La pandemia nos hizo dar el primer paso,
El Estado tuvo que actuar cuando nadie esperaba que el Estado cambiara de carácter. Ya cambió de carácter. El hecho de tener que enfrentar este gran reto le hizo cambiar de carácter. Este nuevo reto, el del crecimiento sustentable social y ambientalmente, va a requerir la construcción de acuerdos público-privados para alcanzar el mejor de los futuros posibles para todos. Esta construcción será el segundo paso. Muchas gracias.